tardes. Estamos aquí esperando, hoy más temprano de lo acostumbrado, para hablar con Frank Maestre desde España. Estoy esperando que todos se unan. Siempre hay un poquito de diferencia. Estuvimos con Frank hace... Hola Frank, ya te veo. Hace como unos 20 días. Ya te paso invitación. Hola. La- Hola Frank, ¿cómo estás? Lo Bien. pongo así vertical. Pon tu teléfono en Ah, vertical y vale, es un pues poquito más entonces, hacia abajo para verte más porque te me vale. pierdes de foco. Espera que pongo el esto, que con esto yo creo que irá mejor. Así. Sí, así, bájate un poquito que te veamos un poquito más porque no te veo sino la cabecita. Así. Ahí mejor. Ahí mejor, ¿verdad? ¿Qué Sí, tal? ahí ya te veo mejor, mucho mejor. Vale. Ya te vemos. ¿Cómo estás? Bien. Ay, muchas Un poquito. gracias por estar aquí. Yo sé que ya estás con tus labores y de verdad que muchas gracias por estar. ¿Se ve mucho brillo en la lámpara detrás? ¿Quieres que la No, apague? no, yo te veo bien. Creo que todos te vemos bien, Vale, como muy bien. quieras, ¿no? Yo te veo bien. Eh, a ver. Bueno, pues no sé, ¿quieres empezar tú la introducción o quieres que vaya explicando un poquito yo lo que teníamos el tema preparado de... Sí, este tema de las iniciaciones que es lo que Sí, tú dices, es ponernos a prueba, ¿no? sí, voy a poner en Es, silencio el teléfono. Vale. es ponernos a prueba a ver si es verdad todo lo que decimos que Ujú. somos y que somos amor y somos todo eso. Eh, Vienen pruebas Eh, importantes, pero dale tú con el tema que eres sí, el que sabe el tema. yo te lo explicaba ayer, es un tema que está, claro, está relacionado con muchos otros temas dentro de lo que es la espiritualidad. Con lo cual luego, pues si hay preguntas, pues la cosa se puede alargar bastante porque es un tema bastante profundo. Entonces, el tema de las iniciaciones empezó de una forma de curiosidad mía personal, porque yo en otras épocas, en otras etapas de mi vida, había leído en varios libros que hablaban de las iniciaciones antiguamente, que se utilizaban en determinadas escuelas esotéricas. Entonces me creaba mucha curiosidad el tema, ¿no? Lo que pasa que hubo, no en todas las escuelas o en todas las asociaciones donde se presentaban su forma de explicar las iniciaciones e incluso su forma de cómo ellos, porque hay diferentes formas, entonces no me cuadraba cómo es que había tantas diferentes tipos de iniciaciones y tantas maneras de presentarlo. Con lo cual, yo por aquel tiempo ya estaba empezando a utilizar el péndulo físico y les pedía de alguna manera a mis guías que yo necesitaba una herramienta para poder, primeramente conmigo, para poder como escanear o evaluar o determinar en qué proceso de esa evolución y ese despertar de la conciencia estaba. Y si de alguna manera se podía medir con algún... Entonces, claro, ellos me indicaron este tipo de escala que os voy a explicar para que, primeramente, para que yo lo entendiera, ¿no? Pero luego, a través de la evolución un poco de mi proceso personal y de otras personas que he ido conociendo las llaves, pues es como que mis guías a veces, cuando yo le digo a una tal persona,
mira que te han ascendido a tal iniciación, o es como una información complementaria que no solamente yo puedo testear, otras personas que canalizan supongo que lo pueden hacer. Lo que pasa que hay mucha gente que no entiende un poco lo que es el significado y para qué sirven esto de las iniciaciones. Entonces, por eso hoy estamos haciendo esto y vamos a intentar pues explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, todo empieza en la primera iniciación, ¿no? Que realmente, bueno, y antes de empezar, he de decir que hay otros tipos de iniciaciones que se les podría llamar más profanas o dedicadas, por ejemplo, al gremio de, pues, de los antiguos maestros de obra. Los masones, por ejemplo, tienen sus iniciaciones particulares. A lo mejor, pues, pero claro, a nosotros lo que nos interesa son las iniciaciones del alma. Porque, claro, en esto sí que nos vemos implicados todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de que estés en una escuela o en otra, ¿no? Entonces, digamos que el meollo, lo principal del tema, es de alguna manera ir a lo que es las iniciaciones del alma. Cuando digo iniciaciones del alma, me refiero también a ese proceso de despertar de la conciencia o de esos primeros pasos que da el buscador, el caminante, el que se hace preguntas existenciales, se puede llamar de muchas maneras. Antiguamente se les llamaba discípulos o discípulas, que estaban en probación y empezaban con la primera iniciación. Entonces, precisamente esa primera iniciación son esos primeros pasos del buscador. Es ese momento en la vida en que realmente nos empezamos a hacer preguntas importantes que luego marcarán nuestro destino y nuestro comienzo de expansión de esa conciencia. Entonces ellos me lo hacían relación a los 4 elementos de tierra, agua, aire y fuego, que ya, bueno, pues existían por ejemplo, en la cábala y en la alquimia, que son elementos muy antiguos con los que se ha trabajado de muchas formas. Entonces, digamos que las 4 primeras, se les podía llamar las iniciaciones menores. Entonces, en la primera, no siempre se tienen que dar en el orden que yo las voy a explicar, porque dependiendo de cada alma y de cada persona, pueden variar el orden, en estas 4 me refiero, porque a lo mejor una empieza por el elemento agua porque a lo mejor tiene que trabajar más el tema emocional, que es este, que está relacionado, y otra persona empezará por el elemento tierra, ¿no? Pero para seguir un orden, he empezado con la del elemento tierra, que vendría a ser la primera iniciación. Okay. Entonces, me están diciendo que las iniciaciones menores, no hace falta que ningún maestro o ser espiritual más elevado que tú te inicie, sino que nosotros mismos, por el mismo proceso de hacer este trabajo interno de transformación, ya es como que hacemos esas pruebas de trabajo interno. Entonces es como nosotros mismos o nuestro yo superior es como se nos inicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Vale, ¿alguna preguntita hasta aquí? No, hasta el momento no. Pero me parece interesante ya entrar en el tema de los elementos, a ver cómo es, Sí. cómo va De todo. hecho, yo cuando lo pedí, especifiqué que me lo explicaran de la forma más sencilla posible, dentro de lo que es su complejidad. Porque a mí me gustan, primeramente, una herramienta que yo la pueda entender y luego, a la hora de explicar, que sea entendible, que sea lógico, ¿no? Porque realmente te pones a leer a lo mejor
algunos libros que hablan de las iniciaciones. Realmente ahí, pues bueno, un poco, si no estás metido mucho en la materia, pues a veces es más caos que realmente ayudarte en este proceso de... Por cierto, antes de que se me olvide, quiero citar un... He estado ayer, estuve buscando en internet qué había en YouTube, por ejemplo, de información sobre las iniciaciones, y de lo que estuve viendo, la información que se acercaba un poco más a lo que yo estoy explicando es algunos vídeos de la parte de la escuela de los Rosacruces, que vi un par de vídeos, que realmente un 80% de lo que explicaban iba un poco concorde al hilo de lo que estoy diciendo. Y luego también hay un libro muy bueno de Alice Bailey que se llama Los rayos y las iniciaciones, que este libro ya es un poquito antiguo, es del 1900, pero está muy, muy, muy bien. Yo lo recomiendo para una persona que, por ejemplo, quiera investigar un poquito. Es un libro que le canalizaron, Alice Bailey pertenecía a la teosofía, y le canalizaron, fue el maestro tibetano Dwak Kul que le canalizó la información de este libro. En concreto es este de aquí, lo tengo por si alguna persona... Es un poco gordito, pero vale la pena ir al apartado de las iniciaciones, como ahí que se vea bien. ¿Eh? A rayos. Y quien quiera investigar un poquito, Ok. es de lo más fiable que hay ahora mismo sobre el tema, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que no se me olvide, luego la segunda iniciación es cuando ya incorporamos lo que es el elemento agua. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que durante el transcurso de nuestro de buscar y de nuestro despertar de conciencia, continuamente vamos a tener que estar muy atentos a lo que es nuestra gestión emocional. ¿Por qué? Porque vamos a tener que no solamente sanar heridas que nos han estado produciendo bloqueos en nuestro camino, vamos a tener que constantemente estar pendiente de esa gestión emocional para que cuando lleguemos a traspasar las 4 iniciaciones primera, cuando se llega a la quinta, lo que sucede es que nuestro yo superior es, de alguna manera, y nuestra alma o merkaba o ser de luz, es el que empieza a tomar las riendas y está mucho más presente que nuestro ego. ¿Mm? Con lo cual, tanto el tema emocional como el tema mental va a ser muy importante que nos autoobservemos y que aprendamos a que cuando, por ejemplo, hay una distorsión emocional, por ejemplo, que es una noticia de un familiar cercano que se nos ha muerto, que eso nos produce un shock tremendo en las emociones, pues es importante que esa gestión emocional, a través de la técnica que sea, nos volvamos a equilibrar y encontrar un equilibrio, porque si no llegamos a tener esa gestión del campo emocional, nunca podremos pasar esa segunda iniciación. Siempre estaremos como un poco a remolque de nuestras emociones. Entonces, una persona que sea, por ejemplo, muy emotiva, muy, muy emocional y que siempre se deja llevar por sus emociones, nunca llegará a hacer ese paso evolutivo de dar un pasito más hacia adelante. Eso quería preguntarte, ¿cuándo sabemos que comienza la iniciación? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Es tener, por ejemplo, esto que te digo, una prueba, una noticia difícil, esto es lo que nos lleva a la iniciación o cómo se comienza el camino? Claro, esto es una pregunta, digamos, muy importante porque muchas personas me lo han comentado, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Bueno, esto como otras cosas, claro, si tú no canalizas directamente la información de tus guías, claro,
te tienes que fiar de alguna manera de la referencia que te pueda dar otra persona, otro canalizador, que te pueda testear esto que estamos hablando. Entonces, lo ideal sería que cada persona, igual que esto de las iniciaciones, pues pudiera tener esa conexión directa, pudiera tener el canal totalmente abierto y pudiera saber en qué momento de su evolución evolutiva está. Pero claro, piénsalo bien, Mónica, cuando una persona que está en estos primeros pasos, porque como luego veremos, las iniciaciones llegan hasta el infinito, entonces estamos en estas iniciaciones menores, estamos envueltos en nuestra propia vida en toda una película donde suceden un montón de cosas y claro, el hecho de saber en qué iniciación estamos, o sea, yo cuando pude empezar a testear con el péndulo de esto de las iniciaciones, te estoy hablando que ya tenía pues entre los 30 y 35 años. Vengo a decir que si esta pregunta me la hace pues un joven que tiene entre 15 o por ahí, pues claro, es difícil, a no ser que tenga una conexión directa y que se lo digan, es difícil que él por él mismo pueda evaluar en qué iniciación, en qué punto exacto de ese despertar del alma está. O a no ser que se la diga a otra persona. No sé si un poco he respondido a esa pregunta. Sí, sí, sí. Por eso la complejidad, de alguna manera, y luego ser sinceros con uno mismo, porque tampoco nos sirve de nada que tú mismo te autoengañes y que te creas que ya has llegado a la quinta iniciación, la maestría, y no sea así. Es decir, que hay que ir muy alerta con, digamos, lo que viene del ego, porque el ego en un momento dado te pudiera engañar, te pudiera dar una falsa ilusión de que ya has pasado esa etapa y a lo mejor no es así. Entonces, es una responsabilidad también el que transmite esa información a otras personas, pues bueno, es una responsabilidad porque tú estás dando una información, igual que a lo mejor te digo, me llevas contigo a tal arcángel o me llega una información para ti en concreto de esto. Bueno, pues las personas que somos canalizadores tenemos una gran responsabilidad, porque luego esas personas, claro, en principio, pues si se fían de la información que tú le has dado, si no es verídica, pues a veces los lías más que realmente los estás ayudando, ¿no? Es verdad. Bueno, entonces está claro que el tema emocional es súper importante durante todo el proceso. Esto no quiere decir que aunque tú hayas llegado a la quinta iniciación y hayas empezado esa automaestría, porque es el comienzo de la automaestría, no quiere decir que no sigan apareciendo pruebas a nivel emocional o a nivel mental. De lo que se trata es de intentar siempre, bueno, pues solucionar esos desequilibrios emocionales o esos momentos de baja vibración para volver a estar conectado con esa misión de alma en la que nosotros estamos encaminados. Vale. Entonces, después de la segunda iniciación tenemos el elemento aire, que es la tercera iniciación. En el elemento, en esta iniciación, el buscador, el discípulo, la discípula, va a trabajar todo lo que es su mente, el campo mental. ¿eh? Y veremos lo importante que son los pensamientos en nuestro día a día. Yo a menudo, pues en el grupo de las llaves, en otros grupos, de cada vez soy mucho más consciente de lo importante que es lo que decretamos en el día a día, ¿no? Lo que pensamos, porque eso es energía, constantemente en movimiento. Con lo cual, igual que las emociones, si tú logras mantener un mínimo de continuidad en donde esos pensamientos estén de acorde a ese trabajo interior, pues eso te va a ayudar en que en menos tiempos tú vas a poder pasar esa
iniciación o ese despertar, vas a poder expandir esa conciencia. Pero igualmente, cuando nos quedamos encallados, por ejemplo, en algo en un bloqueo mental que a lo mejor nos tiene atrapados ahí durante mucho tiempo, durante meses, incluso años, pues claro, eso va a ser algo que nos va a limitar ese proceso de expansión de la conciencia. Entonces siempre tenemos que estar sanando nuestro campo emocional y poniendo en orden de alguna manera nuestra mente. De hecho, cuando ya empiezas a trabajar en la quinta iniciación, muchas veces, sobre todo en las meditaciones, es muy recomendable dejar tranquila la mente. Lo que se recomienda, muchos meditadores dicen de que hay que dejar la mente en blanco o en esa especie de vacío. Realmente no se puede 100% dejar parar la mente completamente. Pero sí que se puede, mediante técnicas de meditación, hacer que ese proceso mental no interfiera tanto en el despertar de nuestro yo superior. Entonces, si conseguimos que ese tránsito mental es como que conseguimos centrarnos en lo esencial y esos pensamientos los dejamos pasar sin aferrarnos a ellos, es como que ese ruido de cada vez lo conseguimos que esté más alejado y no interfiera tanto. Ok. Ok. Vale. Y entonces, ahora con los elementos, ¿cómo viene siendo cada iniciación? Estabas en agua. Bueno, hemos recorrido la tierra, el agua, las emociones, la tercera que es el aire o la mente, los pensamientos, y llegamos a la cuarta. Bueno, la cuarta es un poquito más compleja de explicar porque fusiona de alguna manera las otras tres anteriores y es como que nos lo pone un poquito todavía más complicado. Porque en la cuarta vamos a trabajar el fuego que está haciendo relación a nuestro aspecto vital, esa chispa de vida que también toca todo el tema etérico energético del cuerpo, tanto dentro como nuestro campo áurico. Es decir, esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser conscientes que como buscadores que queremos llegar a ese principio de la automaestría, tenemos que aprender mínimamente a manejar esas energías, tanto de dentro a fuera como las energías exteriores que nos puedan afectar hacia nuestro cuerpo etérico o energético. Entonces, claro, esto es muy importante y claro, las personas que empiezan en este camino, pues al principio a veces no son muy conscientes de pues todo este mundo de las energías, ¿no? ¿Por qué digo que está relacionado con las otras tres? Porque nuestro aura o campo de energía constantemente está moviéndose dependiendo de qué, de nuestro estado emocional y de nuestro estado mental, incluso también de nuestro físico, que es la Tierra, nuestra estructura. Si hemos tenido pues un accidente y estamos convalecientes con un dolor irresistible, nos va a ser un poco más difícil pues hacer un trabajo de concentración en una meditación. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que reequilibrar, ¿no? Entonces, el tema de las energías. ¿Cómo de alguna manera eso se va trabajando? Bueno, pues con las herramientas que ya hemos dicho otras veces, ¿no? Que son importantes. El tema de las meditaciones, el tema del contacto con la naturaleza, que muchas veces nos ayuda y simplemente estando en la naturaleza nos ayuda a reequilibrar ese campo energético etérico. Pues nos ayudan a hacer retiros,
sanar nuestras heridas cuando haya cosas que sanar. De hecho, en mi caso, y ahora lo estoy recordando, fue muy curioso porque antes, bueno, para empezar, yo no me imaginaba nunca que la quinta iniciación me llegaría en el momento de mi vida que me llegó. Es más, yo me pensaba que eso, lo de la maestría, pues me llegaría mucho más después, cuando igual yo fuera anciano y ya hubiera acumulado todo ese, pues esa sabiduría necesaria. Pero no funciona así. Resulta que cuando estaba en la cuarta iniciación, estuve muchos años, cerca de, me están diciendo, unos 15 años, casi. Entonces yo estaba, mis guías me dijeron que tenía que acabar de sanar eh, cosas que tenía pendientes y que un poco las había dejado allí y que tenía una fecha límite. Me dijeron fecha límite hasta los 50, me parece. Entonces, bueno, yo en ese momento tenía cerca de los 42 años por ahí. Entonces empecé a trabajar lo de las heridas. Yo primero detecté unas 3 o 4 heridas en mi registro emocional desde mi nacimiento, más la gran herida. Entonces, ¿cómo fui trabajando yo eso? Pues a través con la llama violeta, con músicas determinadas que me ayudaron a trabajar esa sanación, con decretos, ¿m? Y con meditaciones, y también me gustaba mucho ir a caminar por sitios tranquilos y combinar todas estas herramientas. Entonces llegó un momento en que sané las pequeñas, pero me quedaba la última. Y entonces ellos me dijeron, mira, para esta última no puedes hacerlo en poco tiempo y necesitas un espacio idóneo, y por lo menos me dijeron como 3 o 4 días. Tienes que hacer un retiro, o sí, no te queda más remedio. Pues bueno, yo escogí un pueblo de Mallorca, me fui allí, era invierno, bueno, era un hostal, porque era de lo más baratito, no podía tampoco costearme según qué, pero bueno, era tranquilo el sitio, y allí es donde yo fui a sanar esa gran herida. Pero al tercer día, la sorpresa mía fue que cuando estuvo sanada esa herida, no solo, o sea, mi objetivo era acabar de sanar las heridas, pero no pensaba yo que me iban a iniciar en la quinta iniciación, ese comienzo de la automaestría. Entonces, para mí eso fue una sorpresa muy grande. Entonces, por aquel entonces, como yo no me lo acababa de creer, pude testearlo con otras 3 personas que eran videntes, que canalizaban, y las 3 coincidieron en que sí, que se había dado eso que yo les explicaba. Algunas no la entendían muy bien, pero me decían que sí, que había ocurrido. Entonces, bueno, volviendo un poquito a la cuarta iniciación, lo importante del paso de la cuarta a la quinta iniciación es que, bueno, en los libros, los antiguos dicen que es un salto al vacío. Es como la muerte de la antigua personalidad del ego para renacer en nuestro yo superior o trabajo del alma. Es lo que te he explicado al principio. Realmente es cuando empezamos seriamente a... No es que no pudiéramos haber tenido momentos en nuestra etapa anterior en que había momentos en que sentíamos o nos conectábamos un poco a esa frecuencia. Pero es el paso de la cuarta a la quinta donde de alguna manera el alma se empodera y dice, bueno, realmente voy a empezar a tomar las riendas de este trabajo espiritual desde el yo superior. Entonces, es un momento muy importante. Eso no quiere decir tampoco que haya momentos en que tú empiezas esa automaestría, pero aunque eso vaya evolucionando en ascenso, no quiere decir que haya momentos en que tú puedas seguir vibrando bajo, tengas un mal día o que te puedas equivocar.
seguimos en ese proceso de aprendizaje y todos nos podemos seguir equivocando. Pero sí que es un paso muy importante. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿O se No, va entendiendo? hasta ahora no, nada, no veo aquí preguntas. Em, pero es fuerte, ¿no? O sea, tenemos que pasar Eh, cosas complejas. claro, porque en esta, por ejemplo, la última que estamos hablando, la cuarta, si tú no acabas de hacer ese proceso de sanación de esas heridas que realmente son barreras, son bloqueos limitantes que no te van a dejar pasar a ese otro proceso, ¿no? Por eso está íntimamente ligado el proceso de autosanación y de transformación. Si una persona, por ejemplo, a mí me pasó que yo estuve también mucho tiempo en la tercera iniciación, que le llaman la sed del crecimiento, porque tenía muchas ganas de aprender sobre muchas temáticas y me pasaba noches enteras leyendo e investigando, y estuvo mucho tiempo que hasta que me di cuenta de que el proceso espiritual, de despertar espiritual, no se puede quedar solo en una mente brillante. El proceso espiritual va mucho más allá de nuestra mente. Y en concreto, en lo que decíamos de la cuarta iniciación, pues es importante que de alguna manera uno vaya sanando esas cosas que tiene pendientes. Entonces, para hacer eso, yo, por ejemplo, en mi caso hice un curso que le doy gracias a mi hermana porque me lo dijo y es de los mejores cursos que he hecho en mi vida. Fueron 2 años de terapia emocional evolutiva, de las flores de Bach. Entonces, ahí me obligaron a hacer un año intensivo de ir a un registro de mi vida emocional desde mi infancia hasta la actualidad. Entonces, tienes que ir testeando de alguna manera dónde hubo bloqueos y heridas importantes. Sobre todo, determinar cuáles son las heridas que se van repitiendo en el tiempo y no están sanadas, ¿eh? Porque la vida te lo va a volver a presentar. Típico ejemplo, te separas muchas veces de un tipo de pareja que no funciona. Pues hay algo ahí que no está funcionando bien, que no está sanado por tu parte, porque luego la parte de la otra pareja pues tendrá su historia. Pero ¿por qué se nos repiten esas pruebas de que dices, ostras, es que no acabo de salir de esta historia, de este trabajo y no me siento del todo a gusto, ¿no? Bueno, algo hay que no está acabado de sanar, porque si no tú eso ya lo hubieras disuelto, liberado y ya hubieras pasado a otra historia y a lo mejor ya estarías en otro tipo de trabajo que te estaría sentir mucho más feliz. Pero por algo ocurren las pruebas de la vida. Antiguamente eran pruebas simbólicas que se les ponía a los discípulos para que a ver si las pasaban o no. Pero ahora, en este tiempo moderno, realmente no hace falta porque ya sucede en sí mismo en el propio camino de la vida del buscador. Entonces, hace falta que estemos pendientes y observando qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Porque si estamos totalmente en la Matrix y no estamos bien atentos, pues se nos pasan las señales. Sí, hay que estar atento a las señales, eso es verdad. A veces las dejamos pasar. O estamos viviendo todo al tiempo y no estamos dándonos cuenta que es una de esas pruebas importantes, ¿no? Claro, y eso exige un mínimo de esfuerzo y de implicación y de compromiso, bueno, pues para saber un poco, pues, igual que cuando empezamos en todas estas historias. A mí nadie me obligó, fue como una necesidad del alma de empezar a investigar, porque yo como ser índigo tenía esa necesidad, es que me hacía 1000 preguntas cuando ya tenía 12, 13 años, con lo cual, bueno, pues esas preguntas pues me llevaron a donde estoy ahora, pero claro, hay todo un proceso. Vale, entonces hemos dicho que cuando empezamos en esa quinta iniciación, realmente es esa activación, ¿eh?, de nuestra automaestría. No quiere decir que ya seamos maestros, aquí se acaba la película, ya lo hemos conseguido y nos podemos jubilar.
No, 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 no. el camino es largo, es todo el tiempo, estamos Esto no acaba nunca. De hecho, las iniciaciones son infinitas, ¿no? Pero es importante, sobre todo, me estoy un poco adentrando bastante en lo que es las 8 primeras, ¿eh? Porque sí que y lo he comprobado, que de la primera hasta la quinta son las que más nos cuesta. A partir de la quinta en ascendente hacia arriba, no suelen costar tanto y no hay tanto tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de la quinta nosotros ya nos posicionamos en el hecho de que nos comprometemos y nos enfocamos en nuestro ser espiritual. Dejamos que nuestro yo superior tome la rienda. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que durante nuestro tiempo de vida estamos más pendientes de nuestro trabajo espiritual que los procesos del ego. Eso no quiere decir que haya algún día, bueno, estamos en la Matrix, bueno, no pasa nada, ese día tenía que ser, pero a partir de la quinta sucede eso. Y sucede otra cosa también importante, y es que a partir de la quinta iniciación, al haber superado todos esos procesos que nos limitaban del ego, entramos en una etapa que también se le reconoce como de servicio a los demás, porque este camino de iniciación que hemos recorrido no solo nos sirve a nosotros, sino que luego, mediante, bueno, pues en lo que estemos, podemos, no es que podamos, es que nuestra vibración está en otro momento de conciencia y las personas pues van apareciendo en nuestro camino. Entonces, de lo que hemos experimentado, podemos explicar a otra persona. Pero una persona que, por ejemplo, esté en la segunda iniciación, pues no te va a poder explicar qué es la quinta iniciación o qué es la automaestría. Es lógico, ¿no? es verdad. Bien, pues si Y vamos un poquito más además, allá, además es un tiempo largo. Bueno, yo pienso que pueden haber personas también que hacen sus pruebas en tiempos más cortos, pero son cosas que vienen pasando en la vida cada prueba, ¿no? sí, No sé, y se luego, van dando camino y van llegando pruebas difíciles que cuando uno ya se sienta a analizar, dice, es que yo vengo pasando pruebas hace rato. sí, sí, o sea, a veces me pasa de una persona que contacta conmigo, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué te dicen tus guías o qué me puedes decir, ¿no? Bueno, yo al testearle, hace poco me ocurrió con una persona, ¿no? De que, bueno, nunca la había testeado y ya me marcaron directamente la séptima iniciación, me parece. Entonces, cuando se lo dije a esa persona, es como que, no sé, sintió esa energía potente, pero bueno, realmente no es que regale yo nada. O sea, yo no te estoy regalando ninguna iniciación. O sea, yo te estoy testeando una información, pero porque tú has hecho el trabajo interno que te tocaba durante un tiempo. Entonces, el regalo es que, bueno, te ha llegado esa información que te está verificando que tú ya estás en esa conciencia crística, que es la séptima iniciación. Pero no es que yo regale, no, no funciona así. No, no estoy para eso, por supuesto. Eh, bueno, entonces la sexta iniciación es una ampliación más de ese comienzo de la automaestría, ¿eh? En donde vamos a poder sentir eh, mucho amor compasivo hacia todos los seres, ¿eh? Digamos que la nota predominante es ese amor compasivo. A partir de la quinta hacia arriba, siempre vamos a notar que ese amor incondicional, esa paz interior, va a aumentar. ¿Mm? Entonces, antes lo que decía de lo del servicio, es importante porque a partir de esa quinta, al acabar de alguna manera tu proceso personal del ego, claro, tú ya no solo lo haces por ti, sino que quieres compartirlo con los demás, con lo cual entra en esa activación el servicio, pues puede ser pues a través de, yo qué sé, del yoga, de que una persona pues en su página pues hace terapias, yo qué sé, mil cosas, porque hay
Eso es lo de menos. Lo importante es que tu ser espiritual ya no es el mismo que a lo mejor pues hace 20 años, que a lo mejor pues estabas en la tercera o en la primera, ¿no? Ya eres un ser nuevo, ¿eh? No es que haya resucitado, como nos comenta, por ejemplo, en lo de la resurrección del Maestro Jesús, ¿no? Es importante hacer referencia a que esa resurrección simbólica es realmente el que nuestra alma toma las riendas. Es como que estaba dormida, y llega a ese despertar en que empieza a florecer. Por eso se le dice el argot de que se resucita, de alguna manera. Okay, Vale. okay. Luego, por ejemplo, en la séptima iniciación, como decía antes, también es una iniciación importante. ¿Por qué? Porque ahí empezamos la activación de lo que es la conciencia crística, ¿vale? Y ahí me voy a explicar un poquito más, porque de esto lo entendí hace poquito, ¿eh? Cuando nosotros hacemos referencia al santo ser crístico, ¿no? No es algo que esté fuera de nosotros, es algo que ya está en esa frecuencia y en ese proceso de apertura de esa semilla conciencia. Entonces, llegado a la séptima iniciación, lo que hacemos es conectar ese yo superior, conecta con esa frecuencia crística, que es una energía que está trabajando no solo en este planeta, por supuesto, seguramente en más sitios, pero es importante porque cuando nos unimos a esta activación, a esta frecuencia de la conciencia crística, podemos actuar o pueden actuar esa energía de conciencia a través de nosotros, con lo cual nosotros, de alguna manera, somos también portadores, somos activadores, ¿eh? Ahora se habla mucho de esto de los portales crísticos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en un momento dado, si tú estás en la séptima iniciación, ya puedes actuar como un Cristo en la tierra. Eso no quiere decir que tú te estés equiparando a nivel de conciencia, de la conciencia crística, pero sí que ya la tienes activada, con lo cual tú vas haciendo trabajos en esa frecuencia. No sé si lo has entendido. Sí, 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 sí. Sí, ya se Entonces, está conectado con esa esencia crística. Ya está la también está conexión y ya. relacionado, también está relacionado con lo que últimamente estamos llamando de la frecuencia arcoíris. ¿Por qué? Porque esta energía diamantina que se activa en precisamente la séptima iniciación, la diamantina trabaja en esa frecuencia de todos los rayos, ¿eh? De todos los siete. Sí. Entonces ahora está muy activa la frecuencia arcoíris y nos están dando mucha información sobre esto porque hay un impulso bastante potente para apoyar en este ascenso de lo que es el planeta Gaia y ayudar en este despertar masivo. Con esta frecuencia arcoíris lo que hacemos es potenciar en esas 7 direcciones de los 7 rayos, con lo cual, contra más seres haya en esta red de conciencia crística a nivel planetario, todo esto va a ir mucho más rápido. Eso no quiere decir que, claro, independientemente de que una persona haya llegado a la séptima iniciación, no quiere decir que no tenga a lo mejor días en que no esté en esa frecuencia, porque tiene un día malo y a lo mejor está una frecuencia más baja y es oscilante. No siempre estamos en el mismo potencial. No, estamos subiendo y bajando todo el tiempo, estamos. Siempre, siempre, Sí, siempre, porque somos emociones, somos mente, nos influye lo externo. Entonces, yo siempre lo comparo al estado de la mar. En la mar, pues a veces está en calma, otras está en agitación, en tempestad. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es? De intentar, cuando viene una tempestad, intentar
pues que nos afecte lo menos posible, intentar volver al equilibrio lo antes posible para que eso no nos desestabilice, ¿vale? Ujú. Bueno, después de esta séptima iniciación viene la octava, que es la famosa iniciación que consiguió Gautama el Buda, ¿eh? Que se le llama la de iluminación. A ellos me dijeron que se le podía también llamar la iluminación del ser, ¿eh? Es una expansión también de mucha paz, de amor incondicional, de amor compasivo, de frecuencia crística, que al final lo que hace es ayudarnos a iluminar totalmente nuestro ser. Por eso se dice que las personas que están en esos momentos de iluminación es como que realmente parece que tienen como una bombilla encendida en su aura, ¿no? Okay. Bueno, es que precisamente ocurre algo similar. Cuando estamos en momentos de iluminación, nuestra energía está en un punto tan álgido, vibrando en esas frecuencias tan altas, que realmente parece que irradiamos esa luz, ¿no? Entonces, en concreto, cuando Gautama Buda consiguió esa iniciación, claro, no es lo mismo que el nivel de conciencia o iniciación que pueda tener ahora mismo. O sea, cuando él la consiguió, comenzó esa activación de la octava iniciación. Pero ahora mismo, es que lo tengo apuntado por aquí, está mucho más elevado. Igual que un ser como Madre María, por ejemplo, Ok, sí, sí, sí. o Maitreya, el Cristo, u otro. Es que ellos ya venían con energías muy elevadas. De hecho, llegaron ya muy conectados, muy elevados en frecuencias más altas y Mm. Y que claro, son almas muy antiguas, que llevan mucho tiempo, pues no solo con su trabajo de encarnaciones, sino que luego cuando ascendieron, ellos, porque cuando llegas a la automaestría, cuando se te puede ya llamar maestro o maestra, luego tú puedes decidir qué camino de alma quieres realizar. Entonces, hay algunos maestros o maestras que deciden seguir el camino de seguir ayudando a la humanidad, ¿eh? Como algunos maestros ascendidos, que es otros conocidos, ¿eh? También hay otro camino que se le llama el camino angélico, que puedes pasar en vez de encarnar, o sea, cuando tú llegas a la quinta iniciación, ya luego no tienes la obligación de encarnar más, ujú. pero sí que pueden venir seres a una encarnación para seguir con ese trabajo de ayuda con los maestros ascendidos para ayudar a la evolución humana. No. También está el camino angélico. Hay como 4 caminos, me están diciendo. Los otros 2 no te puedo hablar de ellos porque no sé cuáles son. Pero de Ok. estos 2 sí. Franca, aquí hay una pregunta, dice, ¿nuestro Vale. nivel energético también se ve afectado por la alimentación que tengamos, como por ejemplo el consumo de carne, lácteos, embutidos? Sí, me dicen que sí, ¿eh? Que es importante la alimentación, sí, pero tampoco no es determinante, vengo a decir. Yo, por ejemplo, soy una persona que come un poquito de todo, ¿eh? A veces me lo han preguntado, lo del tema de que, bueno, ¿es importante ser vegetariano o no? Si tú realmente sientes de que eso te va a ayudar en tu proceso, pues perfecto, ¿no? De hecho, no comer demasiada carne también me dicen que es lo idóneo, ¿no? Porque es como que de alguna manera, bueno, hay la vibración del astral del animal, de alguna manera, al comer carne, pues pudiera llegar a afectarnos en el tema energético, ¿eh? Pero bueno, Pero el tema, no. yo digo que hay una cosa con eso y es que no saca nada un vegetariano siendo muy vegetariano. Si su vibración, si su alma, si su esencia no vibra alto, no vibra en bienestar, no vibra en dar amor, en comprensión, esa es la vibración que se debe dar, porque hay muchos, eh, a ver,
en este camino, cuando estamos en este camino, yo sé que tú me vas a entender, se conocen muchas personas que están en la misma búsqueda, ¿no? Que estamos Sí. todos aquí. Pero a veces se ven tantos egos elevados, dime tú Sí, si no lo has notado, que, sí, que creen que siendo vegetariano, vegano, lo que sea, puede pasar por encima del resto porque yo soy más, porque he dejado de comer y entonces el resto, ¿dónde queda? Yo me refiero un poco a ese tema de que no es solo lo que sí influye en la alimentación. Yo digo que sí, esa vibración del animal al morir, muchas cosas influyen y que se pero pegan a nuestro astral también, pero mucho más que la comida va nuestra esencia, lo que vibremos nosotros, el amor que demos, eh, como, no sé, las palabras que le digamos a esos alimentos que nos vamos a comer. sí, es correcto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el tiempo de Jesús y los discípulos, ¿no? Bueno, pues allí era habitual pues comer carne de cordero, ¿no? Y bueno, los maestros y los seres que vivieron ese tiempo, bueno, pues comían carne y hicieron su trabajo espiritual. Vamos a decir que, como dices tú, no es un factor totalmente determinante. Es un poco voluntario, yo lo pondría como secundario, optativo, pero que no es totalmente determinante. Y yo ya os digo, en mi caso, pues mi animal tótem es el lobo. Entonces, es como que si paso mucho tiempo sin Es el comer algo caserío. de carne, es como lo echo de menos, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que estábamos en una reunión de lo de las llaves presencial y hubo una persona que hizo esta pregunta de que si era necesario que al venir a las reuniones no hubiéramos comido carne, ¿no? El tema del vegetariano o no, sí o no. Entonces, el arcángel Rafael, que es muy sutil, dijo, eh, aquí lo importante es que no cometer los pecados capitales, dijo. Ujú. Sí. Es un poco en referencia a lo que hablábamos, ¿no? O sea, lo importante, lo esencial, bueno, pues es intentar estar lo máximo en esa vibración que nos centra en lo que es nuestro camino de alma, en esas virtudes como es pues, el amor incondicional, pues el proceso de sanación y tal. Entonces, bueno, es optativo, ¿no? La persona que Sí. quiera, pues es respetable. Con esto Pero, que tú dices, me acordé de algo que me pasó hace un tiempo también y yo pedí señal con eso, ¿no? Y me decía igual Arcángel Rafael que lo que tú dices, él es como un viejito sabio, ¿no? Y entonces él decía algo así como, escucha lo que te diga tu alma, lo más importante es que no te comas a tu prójimo. claro, haciendo referencia de, claro, o sea, cuando Ah, dijo lo de no, los pecados ojo con la capitales, lengua, la palabra, sí, más eso, ¿no? Yo, pues que muy impactada y dije, sí, tienes razón. Claro, el camino de todos tiene que ir como un poco a purificar eso, ¿no? Y purificar nuestro cuerpo y tratar de dejar el tema sí, de comer energías bajas, es un cadáver, son muchas cosas, pero eso que él sí, me dijo, en ese momento yo decía, es así. pero claro, lo importante, precisamente centrarse en lo importante, ¿no? Para mí no es determinante exclusivamente lo del tema de no comer carne, para lo mejor otra persona lo será, bueno, hay que respetar el libre albedrío de Sí, todo el sí, mundo, sí. pero vamos, con este ejemplo no lo dejo clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se lo explicamos en la reunión, pues como que algunos pues, se pusieron un poco a reír porque, bueno, la cara de Rafael a veces pues da estas respuestas tan sutiles, ¿no? O Sí, sí, sea, lo que es importante es importante.
Y hay cosas que, bueno, pues el tema vegano, vegetariano o no, va un poco acorde a cada persona, como lo sienta. Vale. No sé si hay alguna preguntita más o... No, no, no hay más preguntas por ahora. Vale. No sé, quedamos. Íbamos Bueno, en la octava iniciación, no sé qué, nos sí, faltan más, nos quedan pocos minutos, pero sí, nos miremos. queda un poquito de Démosle. tiempo. Bueno, tampoco no me quiero extender mucho con el tema de las iniciaciones porque son infinitas. Eh, lo que sí me explicó el arcángel Rafael, para que un poco lo entendáis, es que ellos lo dividen en octavas. ¿Eh? Tengo aquí un poco, es que esto lo tenía de otro día, y si veis aquí, bueno, no sé si se ve mucho, de la primera o la octava, y luego las siguientes es como les llamo yo segunda escala. ¿Eh? Entonces, hay como cada octava, cada escala superior, esto es como lo del pentagrama de musical, que según las octavas que vas vibrando, es como que la energía yo la siento que va en espiral ascendente, ¿no? Ajá. Entonces, me dan un total de 9 escalas de 8, que dan un total de 72. Pero esto sería una escala, con lo cual luego me dijeron la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no sé si se ve mucho por aquí. Hay Ujú, varias sí. escalas, ¿no? Con lo cual, para que os hagáis una idea, porque esto de las escalas a veces es un poco, a mí me costó un poquito entenderlo, para que os hagáis una idea, yo he preguntado, por ejemplo, ahora a la Madre María en qué iniciación está y me marcaban entre unos 300 y 400. Entonces, estamos hablando ya de una quinta escala. Bueno, Entonces, claro, ya estar este en tipo de arriba, sí. iniciaciones es un poco, si ya nos cuesta entender las 8 primeras, pues imaginaros yo, material, a partir de la novena iniciación, es que directamente no he encontrado ni en libros ni en internet. Hace ya muchos años que no veo prácticamente nada, ¿no? Entonces fue un poco lo que fuimos experimentando algunas personas de las llaves que canalizábamos y que nos empezaron a decir que a partir de la novena hacia arriba hay muy poquita información. Entonces, lo que nos dijeron es que son expansiones de conciencia, ¿no? Donde se siente esa amplificación del amor incondicional, mucha paz interna y todas esas series de energías, virtudes que se empiezan a experimentar desde la quinta. Y lo que también sentí yo y otras personas es que cuando te dan una iniciación, estás unos días, como unos 3 días, como que tu cuerpo está haciendo un reseteo interno importante y tienes ganas de descansar más, de dormir más, de beber más agua y sobre todo descansar. Es como un proceso gripal, pero a nivel energético, porque tu cuerpo internamente se tiene que adaptar y resetear a todo ese proceso de esa expansión nueva de conciencia. Y ya toda la información que va llegando y anclándose, así no la sintamos, no la estemos escuchando, es una cantidad de información que comienza a anclarse en nosotros, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, yo no bueno, sé si esa información se ha anclado, nosotros la estamos recordando y se nos está saliendo, ¿no? Porque una vez yo, mira, el tema de las iniciativas ya te dije que había que hacer un destaparte porque hay muchas cosas que es bastante, sobre todo esta parte última es un poquito difícil de entender y yo tengo un audio que a veces lo he enviado en los grupos y tal y aún así la gente me lo vuelve a pedir y supongo que para escucharlo otra vez, ¿no? Y ir digeriéndola
y sobre todo un poco ir, claro, lo importante de esto es que luego tú lo puedas utilizar en tu día a día y ver un poco la evolución en tu camino. Pero volvemos un poquito al principio. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Pues claro, lo ideal sería que tú tuvieras esa conexión, el canal totalmente abierto y pudieras tener la información testeada de tus guías en tiempo real. Pero eso, claro, a veces no tenemos que, bueno, pues fiarnos pues, de la información que nos dan otras personas, ¿no? Otros canales. Ujú. Bueno, Eso es- y Ay, Frank, gracias, pero como tú dices, nos toca volvernos a ver porque contigo son muchas, muchas cosas las que tenemos que hablar, muchas cosas. sí, yo normalmente pues surgen muchas preguntas relacionadas luego que dan pie a mucho debate. Y bueno, las preguntas ya lo viste la otra vez. A veces muchas preguntas son muy interesantes y podemos, nos puede llevar bastante tiempo. Así Muy es. bien. No sé si Ay, hay tiempo para algo más. No sé si hay me- una preguntita, si hay tiempo. preguntas, no hay tiempo, pues unos minuticos, ya tenemos la hora completa, pero pues Ah, no sí, sé, ya te sigo. sí, ya, esto fue volando. Hoy se pasó Vale. volando la hora. Bueno, me sabe mal porque he hablado mucho yo, no he dado casi tiempo a que decían preguntas, pero No, pero está perfecto porque creo que resolvimos. Alguien nos decía por aquí, a Yolis, todas las pruebas tienen sus enseñanzas, lo que pasa es que a veces uno no las ve. Mm. sí, Estamos correcto, pasando por pruebas siempre, ¿no? correcto. Y yo lo vuelvo a repetir, esto que os he explicado, esta escala, esta manera de presentarlo, es como me lo canalizaron a mí. Entonces yo pedí un método en que pudiera no solamente testear, sino testear a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, si os vais a investigar por ahí por internet, veréis que a lo mejor hay diferentes tipos de presentar, ¿no? Lo del tema de la psiquiatría. Entonces, bueno, eh, lo que de alguna manera os he contado, pues lo importante es que vosotros, pues, bueno, pues lo experimentéis y si os sirve, bien. Si no vibráis en esto, pues no pasa nada. Es Pero verdad, sí que creo que es una herramienta que puede ser importante. es verdad, pero aquí todos te agradecen mucho. Estuvo muy ¿No? buena la charla, gracias por la información. Bueno, todos te agradecen y hablamos, a ver cuándo volvemos a conectarnos aquí según tu tiempo y tus cosas Sí, que ya estás. para la próxima, si quieres, hacemos un tema que no alarguemos tanto y dejamos tiempo mínimo 20 minutos o media horita para preguntas, porque normalmente luego a la gente le gusta preguntar. Tu Instagram, me están preguntando acá, ¿están las llaves del reino o maestre7763? Claro, es que creo que he entrado a través de mi Instagram personal. Luego está el Instagram de las llaves del reino, pero es que no estoy acostumbrado a Al manejarme en este. Instagram. Antes sí tenemos aquí a Frank y gracias, de verdad, yo te agradezco mucho porque Frank no maneja mucho el tema de Instagram, pero así todo ya está 2 veces con nosotros aquí, es una maravilla y esperamos tenerte la tercera, Muy porque bien. sí, son muchas cosas para hablar. Bueno, pues ya para la próxima, pues ya sé si eso decides tú un tema que te apetezca y ya continuamos. Miramos que Bien. sí, mira que todo va llegando, no sé, a mí todo me lo van mandando en el momento que es y vamos hablando de lo que es importante, será, Muchas según, veces, son muchas cosas, pero como que hay un momento justo donde dicen, traigan esta información y eso es lo que yo voy haciendo por el camino. Entonces, tú tienes muchas, tanto que lo que hay es muchas tema para veces, hablar contigo. muchas veces con el tema de las preguntas da mucho de por sí, porque si son preguntas que tienen profundidad, pues eso, eh, al final aprendemos todos, ¿no? Porque, bueno, se trata de eso, ¿no? Empezamos haciéndonos nosotros preguntas, pero luego pues servimos de alguna manera a otros que también tienen. Sí, 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 es verdad.
Fran, gracias, gracias, gracias infinitas. Gracias por estar quitándote un poquito de tu sueño para estar aquí con nosotros. Te deseamos una feliz noche. Igualmente, Gracias infinitas, te honro y te abrazo con toda mi luz, Fran. igualmente a vosotros. Paséis muy buena noche. Hasta la próxima. Gracias, gracias y gracias a todos. Una feliz noche. Ah, no, una feliz tarde para el resto y para ti una feliz noche. Muy Entonces, bien. muchas gracias por estar. Gracias. Que Hasta estés la bien. próxima. Adiós. Cuídate. Gracias. Feliz día para todos. Chao, chao.